Dios los bendiga. Somos la familia López González. En este momento queremos dar un testimonio de amor, de misericordia, del poder de sanación que Dios ha tenido en nuestra familia. Deseamos que este mensaje Dios sea el transmisor número uno, que lo haga llegar a su mente y a su corazón. Deseamos honrar y glorificar el nombre de Dios a cada momento, a cada instante de nuestra vida. Mi esposa les dará este testimonio. Mi papá ha sido diabético desde hace varios años. Hace algunos días empezó con algunas complicaciones y estas complicaciones lo llevaron a un coma diabético. Como familia pasamos los momentos más difíciles, estuvimos con miedos, con temores, pero al mismo tiempo pusimos nuestra confianza en Dios a través de la oración. Nos pusimos en cadena de oración nosotros, pedimos a nuestros conocidos y familiares que lo pusieran también en sus oraciones. Al cuarto día de estar en coma diabético, bendito Dios, él reaccionó. Aún sigue en recuperación. Confiamos en que Dios es tan grande y misericordioso que Él hará la obra completa. Llevará sus días, pero confiamos en que Él va a estar mucho mejor, volverá a ser el mismo. Y ese es nuestro testimonio, de que la oración es tan grande y tan poderosa, que nuestro Padre eso es lo que quiere de nosotros. La oración es el canal de comunicación entre Él y nosotros para que nosotros a Él le confiemos lo que estamos viviendo, nuestras penas, nuestras angustias. Y Él así nos escucha. Él hace el bien para nosotros, busca siempre nuestra tranquilidad. En los momentos de sufrimiento Él está con nosotros, tal vez muchas veces dudamos de si Él está o no, si Él nos escucha o no. Y Él sí nos escucha, simplemente tenemos que tener la confianza completa y plena en Él para que Él pueda hacer en nosotros la obra que necesitamos. Agradecemos a Dios por este momento que nos ha dado y los exhortamos a que sigan confiando en el poder de Dios, en el poder de la oración, en el poder de su Hijo Jesucristo, que está a cada momento de nuestra vida. Mil disculpas, me decían que no se escuchaba. Espero que ya se esté escuchando. Al parecer no le había quitado el micrófono. Vamos a encomendarnos entonces nuevamente al Señor. Padre, agradecemos lo que tú has hecho en cada hijo tuyo a lo largo de la historia al dar respuestas a nuestras oraciones. Señor, queremos rogarte que siempre nos muevas a través de tu palabra para apropiar tus promesas y poder echar mano de ellas en cualquier momento en que nosotros lo necesitemos, con el propósito de alabarte a través de tus hermosas respuestas. Gracias, Dios, por hacerte patente en nuestras vidas a través de cada oración respondida. Y te pedimos, Señor, que esto siga motivando nuestros corazones a orar y a servirte. Pedimos que nos guíes en lo que vamos a platicar ahora en este estudio y que a través de tu Espíritu hables a nuestros corazones. A través de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Bien, pues en este salmo, ¿sigue sin haber sonido? Pues según yo ya lo conecté. Aquí tengo ya que hay sonido en el artefacto. Y aquí tenemos ya arreglado el mute, quitado el mute. Esperemos que con esto ya quede el sonido arreglado. Vamos a, como les decía, vamos a ver este salmo. Listo. Vamos a ver este salmo 22 del 19 al 31. Y en este salmo hemos visto cómo el Señor nos ha hablado al corazón a través de mostrarnos algunos aspectos que han sido de gran enseñanza para nosotros y que podríamos valorar de manera firme
en nuestros corazones todo lo que hemos podido aprender. Hemos visto algunos aspectos que han sido muy motivadores, como el hecho de que Jesucristo, dentro de lo que más se reconoce de este salmo, es el aspecto donde Él clamó a Dios en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Veíamos la vez pasada cómo a través de esto somos alentados a depender del Señor aún en los conflictos más difíciles. Y vemos que en esta ocasión el salmista, en esta parte del Salmo 22, pasa de el dolor que él pudo experimentar y superar gracias a la intervención del poder de Dios en su vida. Ahora pasa a la alabanza por todos esos triunfos obtenidos por Cristo a través de lo que Él padeció en su sacrificio. Fueron muchas cosas las que vinieron como consecuencia de haber pasado por todo ese calvario. Pero Él quedó satisfecho plenamente por lo que Él hizo. Dios también. Dios en su palabra nos muestra esa satisfacción plena al grado de que después de haber resucitado de los muertos, lo ha sentado en el lugar de honor, en el lugar del poder, a la diestra del Padre. Y nosotros vemos que también cuando enfrentamos cualquier tipo de dolor, nosotros también podemos descansar en el Señor. Dios es nuestra fortaleza. Y Dios es nuestra fortaleza por muy difíciles que sean las pruebas que tengamos que pasar. Vamos a leer del Salmo 22 los versículos del 19 al 21. Dice lo siguiente: Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. En este salmo vemos cómo él pide ser librado de los miedos que él tenía. Realmente, por difíciles que fueron esos momentos para el Señor Jesús, él fue librado de todos esos temores. Y más aún lo capacitó para la consumación de su obra de redención. Libra de la espada mi alma. Este término de mi alma es a lo que se refiere con su vida. Nuestra vida, la única vida que tenemos, para nosotros es muy valiosa. Por un aspecto de instinto, nos resistimos a la muerte. He sabido de personas que estando ya en edad muy avanzada, sienten temor a la muerte. He podido exhortarlos para que mediten en la vida eterna que les espera al lado de Dios. Pero por mucho que entendamos estos versículos, siempre tendremos este instinto de conservación que siempre nos va a estar perturbando en cuanto a la muerte. Pero cuando nosotros nos encontremos perturbados en cuanto a la muerte, también podemos descansar en el Señor a través de la oración. Y él le decía: libra mi vida de la muerte. Esta vida que yo tengo, que es la única vida, esta vida que yo tengo, que es mi alma muy amada por ti. Ahora, ¿qué tan amada era el alma de Cristo para Dios? Quizá hasta que lleguemos a la eternidad podríamos llegarlo a valorar. Pero nos da una idea a través de lo que nosotros vemos en Génesis capítulo 22, versículo 2, con lo que pasó en la vida de Abraham. Nosotros ahí leemos lo siguiente: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac,
a quien amas. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sí, efectivamente, Cristo era muy amado por su Padre, muy amado por Dios. Pero no menos lo somos todos nosotros que hemos conocido a Dios por medio del sacrificio de Cristo. También somos muy amados por Dios. Meditar en esto trae gran aliento a nuestras vidas, especialmente en aquellos momentos donde nos sentimos totalmente desamparados. Por cuestiones que vivimos en esta vida, en este mundo caído, con personas caídas, siempre encontraremos dificultades y problemas que nos harán pensar que quizá Dios se ha de haber olvidado de nosotros. Pero no. Tu alma es muy amada por Dios. Y este salmista, y al igual que Cristo, pide ser librado de la espada. Esta era una forma de dar a entender que no quería ese tipo de muerte violenta. Y vemos que fue extremadamente violenta la muerte de Cristo. El salmista, también haciendo memoria de todas sus batallas, tenía esos temores y le clamaba a Dios para que lo librara de una muerte terrible, de una muerte de espada, de una muerte violenta y sangrienta. El Señor Jesús la vivió. Y él pedía ser librado de esa espada de la ira de Dios que lo mantendría separado del árbol de la vida. Es esa espada que leemos ahí en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 24, que después de haber visto cómo fue lanzado el hombre del paraíso, Dios puso una espada que se movía para impedirles el acceso al árbol de la vida. El versículo dice lo siguiente: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Solo había una manera para poder quitar esa espada. Y Cristo satisfizo plenamente toda la ira que Dios tenía sobre tu pecado y el mío. Por eso es que solamente en Él podemos encontrar la salvación que necesitamos. Solamente por medio de Él podemos alcanzar esa reconciliación que Cristo logró en la cruz por nosotros, al recibir sobre sí mismo toda la ira que Dios tenía sobre el pecado. Y como veíamos la semana pasada, ahí en 1 Corintios 5, 21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quizá es 2 Corintios, pero el punto es que el que no conoció pecado, el santo, el sin mancha, que era Dios mismo, por nosotros lo hizo pecado y sobre él descargó toda la ira que Dios tenía sobre tu pecado y el mío. Y es por eso que en Cristo podemos obtener salvación, porque Él es quien logra la reconciliación que necesitamos con Dios. Es por eso imprescindible llegar a la cruz, llegar como estamos, completamente en bancarrota espiritual, sin ninguna posibilidad de salvarnos por nosotros mismos, para aceptar este regalo de Dios. Por eso dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y gracia significa un regalo inmerecido, como cuando alguien da una limosna a un pordiosero. El pordiosero no trabajó para poderla obtener, pero tú se la diste no en pago de un trabajo, sino por pura gracia. Y así fue como Dios nos dio esta preciosa salvación en Cristo Jesús, por pura gracia. Solamente necesitamos venir en arrepentimiento, solamente necesitamos levantarnos del trono de nuestra vida para dejarlo sentar a Él. Solamente necesitamos rendir nuestra voluntad a sus pies para ahora estar dispuestos a obedecerle. Él nos perdona con su sangre, nos limpia y nos da vida eterna, nos hace hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo eso lo logró el que no conoció pecado, al haber sido hecho por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos justificados ante Dios. Y entonces podemos tener vida eterna.
En un sentido, ese acceso al árbol de la vida lo tenemos por Cristo, porque Él hizo a un lado la ira de Dios para poder tener nosotros vida y vida eterna. Es hermoso ver que no solamente Dios llena de sentido nuestra vida aquí en la tierra, ¿sí? A través de seguir sus mandatos podemos descubrir mucho de lo que es esa verdadera vida. Nuestras relaciones más importantes adquieren el valor que deben tener. Las cosas menos importantes adquieren el lugar que les corresponde. Quizá muchos de nosotros en nuestra vida anterior a Cristo le dábamos primer lugar al trabajo. Quizá le dábamos el segundo lugar a nuestros amigos. Quizá el penúltimo lugar a nuestra esposa y nuestra familia y al último lugar a Dios. En el momento en que conocemos el Señor, nos abre los ojos y empieza a poner en orden todas las cosas de tal forma que Dios pasa a obtener el primer lugar, el único lugar que le corresponde en nuestras vidas. Y todo empieza a moverse alrededor de Él. Al Él obtener el primer lugar en tu vida, entonces inmediatamente después pasa al siguiente lugar tu esposa, tus hijos, luchas por ellos, luchas por mantener esa relación hermosa, por mantener una relación que glorifica a Dios, tanto en tu relación con tu esposa como con tus hijos. Después también Dios pone un cargo en nuestros corazones por ser responsables y buenos trabajadores que puedan dar testimonio de esta nueva vida que tenemos en Cristo. Y pone en su debido lugar todas las cosas, pero al vivir así, nos damos cuenta de algo muy importante, que esto es una vida abundante, la verdadera vida que no se puede experimentar sino hasta que venimos a los pies del Señor y dejamos que Él more en nuestros corazones y los gobierne. Ahí vemos entonces a un Jesús que pide ser librado de esta muerte, pero Él sabía que tenía que pasarla por ti y por mí. Pide ser librado de la boca del león. Y esto hace referencia al enemigo de nuestras almas, al poder de Satanás. Nosotros vemos cómo en la Escritura se hace referencia constantemente al diablo en estos términos. Vemos cómo somos exhortados a vigilar sobre nuestra vida espiritual, porque Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sí, él busca destruir la vida de los creyentes. Sí, tenemos muchos ataques. Quizá la gente que te rodea se burla de tu vida cristiana. Quizá te pone algún apodo que se le hace gracioso a él y a los demás compañeros del trabajo para referirse a ti como alguien que vive una vida santurrona, entre comillas. Pero no es otra cosa más que dando lugar a desahogar un poco su conciencia acusadora, porque con el testimonio que ven de un creyente saben que ese es el comportamiento correcto. Pero Dios nos libra del poder de ellos. Dice en la Escritura, ahí en Isaías 41:12, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Así es que bien podemos descansar en nuestro Señor, al saber que Él nos dará siempre la victoria sobre este enemigo y cualquier otro enemigo que tengamos. Porque como lo vio el Señor Jesús, como lo pudo vivir ahí en la cruz, veíamos que también decía, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos. Y tanto los perros como los búfalos veíamos la vez pasada que hacen referencia a esos enemigos que le acechaban. Unos eran los saduceos o los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Otros eran los mismos gentiles que estaban alrededor, como esos romanos que lo crucificaron. Y nosotros también enfrentamos a algunos enemigos que nos acechan. Pero ante esos enemigos que nos acechan, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, mayor que Satanás. Mayor es él que cualquier enemigo que podamos tener en esta vida.
y el Señor Jesús se mantuvo fortalecido por el poder de Dios ante ese momento de dolor para dar después un vuelco total. Ahora a alabar a Dios por todas esas victorias que Él pudo traer, por todos esos triunfos que implicaron ese sacrificio de Jesús. Porque quizá para muchos ahí había terminado el problema. Quizá los sacerdotes, al ver a Cristo que había muerto y haber sido traspasado por una espada, su corazón, pensaron que el problema se había solucionado. Ya no había ningún problema del cual preocuparse. Sin embargo, Jesucristo al tercer día resucitó, tal como lo había prometido. Y cuando Él resucitó, se le apareció a los apóstoles, se le apareció a muchas personas y Él ascendió a los cielos ante la mirada de 500 testigos, según lo comenta en el capítulo 15 de Primera de Corintios el apóstol Pablo. Y ante todos ellos, más de 500 testigos, Él pudo dar testimonio de su ascensión al cielo, de su consumación del triunfo, la consumación total del triunfo de Cristo. Y el hecho de que Cristo está ahora vivo, al lado del Padre, a la diestra del Padre, es algo que trae sumo aliento y valor a nuestros corazones. Ahora está intercediendo todo el tiempo por cada uno de nosotros. Él nunca vio corrupción, su cuerpo nunca vio corrupción. No pudieron romper sus huesos porque así estaba profetizado que tendría que ser, porque esta era una forma como los soldados romanos trataban de acortar esa agonía de las personas que eran crucificadas. Porque una vez cortados los huesos de las piernas, ya no tenían fuerza para levantarse y poder seguir respirando ante ese sacrificio tan doloroso, tan extremadamente doloroso, y finalmente se asfixiaban y morían. Cuando llegaron con Cristo, Él ya estaba completamente muerto, y entonces traspasaron su corazón, quedó completamente asegurados de que Él había muerto, pero no. Al tercer día, Él resucitó y dio testimonio a toda esta gente y hasta la actualidad a través de la Biblia. Generación tras generación ha dado testimonio de ese poder de que Él no vio corrupción. De hecho, tenemos en el libro de Hechos, en el capítulo 2, el versículo 27 dice lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y efectivamente así fue. Él no vio corrupción. Y entonces ahora empiezan estas alabanzas por diferentes razones, por todas esas victorias, por todos esos triunfos obtenidos por Jesucristo. Y leemos entonces de los versículos 22 en adelante estos triunfos. El primero que se nos muestra es esa alabanza al haberle dado una congregación gracias a su sacrificio. Leemos ahí en Isaías capítulo 53, el versículo 10. Dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Así es. Él, con su sacrificio, a través de la predicación del Evangelio, desde el momento en que inició la iglesia ahí en Pentecostés, cuando llegaron a la fiesta muchas personas de diferentes lugares, oriundos de diferentes lugares, apareció el Espíritu en cada uno de los apóstoles y en cada persona que estaba congregada en ese lugar, en el aposento alto, y aparecieron lenguas de fuego, y ellos empezaron a hablar en las diferentes lenguas de todos los que habían llegado a esa concurrencia, y se convertían por miles. Recordemos que eran judíos que conocían el Antiguo Testamento.
Recordemos que eran personas que conocían las promesas de Dios, que sabían que iba a venir un Mesías, que habían cosas que no alcanzaban a comprender, como en Isaías 53, cómo se describe a este Mesías como un hombre que vendría a sufrir, que vendría a morir por los pecados del hombre. No entendían cómo iba a suceder, pero finalmente cuando los apóstoles les revelaron en su propia lengua natal en qué consistía el Evangelio o buenas nuevas de salvación, se convertían a Dios. Y se convirtieron por miles. Encontramos cómo en el libro de Hechos nos empieza a dar testimonio de esto. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, dice en Hechos 2:37 en adelante. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué hermoso el poder ver cómo la realización de la palabra de Dios tuvo un efecto muy poderoso en los corazones de ellos. Y la guía del Espíritu Santo en estos apóstoles también fue clave para que pudieran dar las palabras que necesitaban para que fueran aclarados en sus corazones el mensaje que conocían desde el principio, que en Jesucristo hay salvación. Y empezaron a convertirse muchos judíos. Después vemos cómo en el capítulo 10 de Hechos se nos menciona la conversión de un gentil, de un soldado, un centurión romano. Y vemos cómo Cornelio había reunido a toda su familia, hicieron traer a Pedro, y a la predicación de Pedro se convirtieron todos ellos. Y así fue la conversión de judíos y gentiles, que Dios congregó en una sola persona. Porque antes había esta diferencia, judíos y gentiles. Los judíos eran el pueblo escogido por Dios, que conocían las promesas de Dios, de quienes había venido la palabra de Dios. Y los gentiles eran las personas que no eran judíos. Pero Dios a los dos nos hizo uno solo por medio del sacrificio de Cristo. Y las mismas señales que experimentaron ahí los familiares y amigos de Cornelio fueron las mismas señales que habían experimentado los judíos cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y de esta manera Dios estaba diciendo que no había diferencia entre judíos ni gentiles. Ahora la diferencia quedaba claramente establecida entre creyentes e incrédulos. No más. Y cada persona en su corazón determina de cuál grupo pertenece. No por lo que diga ser, sino por lo que viva en su ser. Jesucristo dijo que por sus frutos los íbamos a conocer, quienes eran cristianos y quienes eran incrédulos. El fruto de tu vida es lo que manifiesta esto. Por eso es que este mensaje era tan importante. Por eso es que esta realización del sacrificio de Cristo era tan importante, porque nada más podía pagar el pecado de todos nosotros. Tenía que morir un justo, alguien que nunca había cometido un solo pecado, y solamente esto era posible en Dios. Por eso Jesucristo se hizo hombre, siendo Dios, nunca cometió pecado, y su sacrificio fue plenamente satisfecho a los ojos de Dios en nuestro lugar. Solamente en Él podemos reconciliarnos con Dios. Y ya una vez que le entregas tu voluntad, Él pone su espíritu en tu vida para que a través de su poder empieces a ver todos estos cambios. De tal forma que tu vida pasa a ser un testimonio del poder de Dios, un testimonio del poder transformador de Dios, de una vida que vivía en el pecado y en el mal, de una vida que vivía en total egoísmo, a una vida rendida a Dios, que vive en el amor de Jesucristo y en el servicio al Señor. Una vida que da testimonio de que ahora es un hijo de Dios. Entonces vemos cómo el Señor, ahora empezamos a alabarlo por todo lo que significó ese sacrificio. Lo alabamos porque ahí Él le dio una congregación al Señor, una congregación de judíos y gentiles que ya los unió en una sola persona. Leemos ahí en Hebreos capítulo 2, el versículo 11 dice lo siguiente: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo:
anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Así es. Este hermoso sacrificio quitó esa pared intermedia y personas que no eran su pueblo, Él los hizo su pueblo. También leemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, el versículo 16, que dice lo siguiente: también tengo otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose al redil de los judíos, y estas otras ovejas éramos precisamente los gentiles. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Todo lo congregó ahora a un solo rebaño. Es un solo rebaño y es un solo pastor. Y así vemos que en tanto judíos como gentiles formamos ese Israel temeroso de Dios. Ese versículo 23 del Salmo 22 que dice lo siguiente: los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Todos aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios, manifestamos ese temor a Dios. Ahora, ¿es un temor a algo malo? ¿A algún tirano? No. Es precisamente el temor a no querer recibir las consecuencias que vendrían a causa de mi propio pecado. Cuando leemos en Éxodo capítulo 9 que Dios trajo un juicio sobre el pueblo de Israel, dice: los que temieron a Jehová hicieron huir sus criados y su ganado a casa para que no los alcanzara la plaga del granizo. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo y pagaron las consecuencias. Algo así pasa también en nuestras vidas. Temor a Dios significa el deseo de hacer la voluntad de Dios que está escrita en su palabra, porque de lo contrario yo pagaré las consecuencias. Este es el temor sano, un temor sano que en la vida también lo vemos. Es sano que mis hijos tengan temor al fuego, que mi nieto tenga temor al fuego, porque sé que ese fuego lo puede destruir, la mano, quizá la cara, quizá su cuerpo. Entonces ponemos un temor sano a no cruzar la calle porque tiene la necesidad, mientras son pequeños, de la asistencia de un adulto, porque pasan carros que pueden traer una gran tragedia a sus vidas. Es sano tener un temor. Y lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Es sano manifestar un temor. Y nosotros somos esa congregación temerosa de Dios. Ahora, sin hacer distinción entre judíos y gentiles, sino solamente entre creyentes e incrédulos. Y también lo alabamos porque esa congregación precisamente es una congregación que quiere glorificarlo. De una vida de enemigos, ahora una vida que quiere glorificar a Dios en cada uno de los que nos reunimos para alabarlo. Sí, efectivamente, queremos glorificarlo por el nombre del Redentor y la obra que Él realizó. Nos gozamos al ver esta salvación, al saber que no había otra forma más que la que Él hizo en nuestro lugar, al saber que no me dejó sin ninguna atención sabiendo que yo estaba perdido, sino que en su gran amor realizó ese gran sacrificio para darnos su salvación. Por eso es que lo alabamos, por eso es que lo glorificamos. Y toda la obra de redención la hace Él buscando a cada corazón para quebrantarlo de esa necedad, de ese orgullo, de esa determinación de ser dioses para nosotros mismos. Como les comentaba en ocasiones anteriores, yo agradezco a Dios por la forma como tuvo que quebrantar mi corazón y llevarme a abandonar mi vida de pecado. Lo alabo por esto y por todo lo que significó el sacrificio de Jesucristo para haber hecho posible mi reconciliación con Dios. Y como hombres tenemos que estar de esta manera agradándole, alabándolo y glorificándolo, porque los humildes en Cristo siempre van a tener plena satisfacción. Esto es lo que dice el versículo 26. Vamos a leerlo.
Dice, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Qué hermoso que nosotros podamos estar en esas condiciones, alabando al Señor, porque han sido vivificados nuestros corazones. Lo alabamos desde el momento en que lo buscamos, cuando Él nos buscó primero. Y pudimos ser reconciliados por Dios. Y lo alabamos por eso, por todo lo que significó ese triunfo de Cristo en la cruz. Y los que abundan en oraciones son personas que también abundarán en gratitud a Dios. Esto que dice, vivirá vuestro corazón para siempre, es como un viva vuestro corazón para siempre, de todos aquellos que han encontrado la salvación, porque todos aquellos que la han encontrado podemos disfrutar de vida eterna. Por eso es que tenemos confianza con Dios. Por eso es que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como dice en Hebreos 4:16. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, en el momento en que necesitamos ese socorro. Como el testimonio que acabamos de escuchar, realmente Dios puede escucharnos como iglesia. Por supuesto que también nos contesta cuando acudimos a Él en oración privada, pero también Dios escucha en la oración colectiva. Cuando tú pides a otros hermanos en Cristo que también oren por ti o por alguna necesidad que tú puedas tener, estamos clamando al Todopoderoso para que derrame su gracia sobre nosotros y podamos ver ese poder que podamos usar para que otros anhelen también venir a sus pies. Esto es en lo que ahora se resume la vida de un creyente. Mi trabajo, todo lo que yo hago, todo lo que yo tengo, busco que sirva para el Señor. ¿Y cómo es que sirve para el Señor? Tú en tu trabajo tienes quizá jefes, empleados, que a través de tu vida, a través de tu testimonio, a través de tus acciones, de tus actitudes, pueden estar viendo a Dios. Y precisamente esas acciones son las que nos llevan a soportar. Quizá a veces ya no aguantas que se expresen mal de ti. Esto es algo que pega muy fuerte a nuestro orgullo, pero este ya está a los pies de Cristo. Ahora vivimos para Él. Muchas veces cuando las personas más agreden, en ocasiones, son las que están más cerca de la salvación. Recuerdo que esto fue lo que le comenté a un discípulo que yo tuve cuando vivía allá en México. Y este amigo me decía, ya tenía ganas de romperle los dientes, porque no me dejaba hablarle de Cristo a otra persona y me interrumpía a cada rato. Cuando le comento esto, sucede que a la semana siguiente llega y me dice, fíjate que esa persona que tanto me agredía, se acercó conmigo y me dijo que él estaba enojado con Dios, porque su mamá había muerto hace unos meses. Pero en ese momento él estaba preparado para aceptar la salvación en Cristo. Y vino rendido a sus pies. Y se convirtió en uno de sus grandes amigos. Y esto es lo que Dios hace. Quizá muchos están siendo molestados en su conciencia. No desistas, no decaigas. Fortalécete en el Señor. Quizá esas personas ya están preparadas para escuchar el mensaje de salvación. Y al verte que te mantienes firme, fortalecido por Dios, no dudarán en buscar la verdad en aquellos que saben que se encuentra la verdad, por el testimonio que viven. Y bueno, también hay una gran alabanza por otros aspectos muy importantes que se nos mencionan en este salmo. Y esos aspectos son precisamente la alabanza por el reino presente y venidero que Dios iba a realizar en los seres humanos. Esto lo leemos en los versículos 27 al 31. Efectivamente, que este reino de Cristo tendría que alcanzar a toda la tierra. Leemos en los versículos 27 y 28.
Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Sí, efectivamente hay un reino de Dios. Primeramente, Él quiere entrar a reinar en nuestros corazones. Vemos que en la Escritura se nos describe cómo el Señor quiere ser quien reine en nuestros corazones. Ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, les dijo en los evangelios, pero se refería al que el reino estará dentro de vosotros. Y ese reino dentro de vosotros era el reino que el Espíritu quería tener en nuestras vidas. Y nosotros somos todos esos súbditos que quieren dejar a Cristo reinar en sus corazones. Y quiere que este reino se siga expandiendo. Con cada persona que nosotros podemos compartir el Evangelio de Jesucristo, esta es una de las formas en que servimos a Dios. Estamos extendiendo su reino en los corazones de las personas aquí en la tierra. Estos medios de redes sociales ahora son una gran herramienta que puede alcanzar a las personas en todo el mundo. Cada uno de los predicadores que conozco que ahora por la pandemia han tenido que encerrarse en sus hogares, están haciendo lo mismo que nosotros, compartiéndolo a través de estas redes sociales. Los creyentes compartiendo con sus contactos para que a su vez llegue el mensaje a todas las naciones. Y yo estoy seguro que con estos medios se está llevando a cabo ese trabajo de Dios. Quizá el diablo pensó que estaba asestando un fuerte golpe a la humanidad y quizá un fuerte golpe a Dios, sin saber que, así como ocurrió en el Calvario, que quizá pensó que ya había dado muerte a Dios, precisamente estaba siendo culminada la gran victoria del plan divino. Así también ahora. Mucha gente está escuchando el Evangelio de Salvación y se está extendiendo este reino de Dios en el corazón de cada uno de los que se arrepienten y se convierten a Jesucristo. Eso es lo que es la salvación. Me levanté del corazón. Ahora Cristo se ha sentado a reinar ahí. Y Él entonces es quien da la orden de cuál debe ser mi comportamiento en las diferentes áreas de mi vida. Con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, con mi jefe o con mis empleados, con mis amigos, con mis vecinos. Medita siempre en esto. Porque quizá nuestro corazón a veces se desvía o se distrae de este propósito fundamental de nuestra vida ahora, que es servir a Dios, que es extender su reino. Y cada vez que seas tentado a actuar de acuerdo a tu propio corazón, quizá a responder con ira a aquellos que te han dañado, quizá a responder con las mismas palabras y esto destruir tu servicio, recuerda que estamos aquí para servir a Dios. Recuerda que quizá esas personas no pueden actuar de otra manera porque no lo han conocido y tú eres su única esperanza. Así es que mantente firme. Las personas que no lo han conocido te necesitan ese testimonio que les hable de Cristo, con sus vidas, con sus acciones. Si tu esposa no es creyente o si tu esposo no es creyente o si tus hijos no lo son, ¿cuánto necesitan verlo en ti? ¿Cuánto lo necesitan? Porque verán que no actúas como las demás personas. Proverbios 15:1 nos dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Sí, a veces vemos que nuestra carne quisiera responder de la misma manera como nos están hablando. Pero, como hijos de Dios, aún en eso cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido, dice en Proverbios. Mantengámonos firmes en el Señor. Y entonces veremos cómo, cuando les hablemos del Evangelio de Jesucristo, ellos estarán dispuestos a aceptar
el señorío de Cristo en sus propios corazones. Sí, y esto será culminado cuando venga Él a reinar en el reino futuro, en el reino mesiánico. Un reino que Él tendrá aquí durante 1000 años. El orden de eventos es que toda esta época, desde que Cristo resucitó hasta el día en que el Señor regrese por su iglesia, que es conocido por el arrebatamiento o el rapto para algunos, que se nos describe con toda claridad en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 de los versículos 13 al 18, será arrebatada la iglesia, nos encontraremos con el Señor en las nubes, los que estemos vivos en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos será transformada nuestro cuerpo incorruptible nuestro cuerpo corruptible en uno incorruptible, semejante al de Cristo, y nos encontraremos con Él en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Mientras acá se desencadenan los 7 años de tribulación, donde se manifestará el anticristo, donde pondrá su sello y nadie podrá comprar ni vender nada si no tiene la marca de la bestia o el número de su nombre. Y entonces serán 7 años de gran calamidad. Y al final de esos 7 años vendrá el Señor Jesucristo y nosotros con Él. Vencerá a sus enemigos y establecerá su reino por 1000 años aquí en la tierra. Esto será en el futuro. Esto lo leemos también en Hebreos capítulo 2, el versículo 8. Dice lo siguiente: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y después de esos 1000 años, será soltado Satanás, porque en esos 1000 años será atado. Esto está en el capítulo 20 de Apocalipsis. Y entonces vencerá a sus enemigos y será la eternidad en el cielo. Ahí entonces estarán sujetas a Él todas las cosas. Y nosotros también sujetos a Él. Sujetos en esta voluntad que tiene libre albedrío, que ha sido conquistada por el inmenso amor que Dios nos tuvo en Cristo Jesús, al haberlo dado por nosotros en la cruz. Pues sí, este reino mesiánico va a alcanzarlos a todos, a ricos y pobres. Dice el versículo del 30 de este Salmo 22. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Y el 29, que es al que quería hacer referencia, dice: comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Algunos han comentado que esto hace referencia a personas que están muertas como personas que están vivas, para aludir al dominio de Dios en el cielo, en la tierra, en todo lugar, en los vivos y en los muertos. Bueno, también esto es una gran verdad. Pero si nosotros hacemos referencia a lo que dice en 1 de Samuel capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente: Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Así es que, viendo el versículo anterior,
del Salmo 22, 29 dice: comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Por esto podremos sacar también una referencia a los pobres de la tierra. Entonces, ¿a qué hace referencia este reino? Que no habrá distinción ni de judíos ni de gentiles, ni de ricos ni de pobres, ni de esclavos ni de libres, ni de ningún otro tipo de distinciones humanas. Lo único que hace la diferencia es aquellos que han aceptado la salvación en Cristo Jesús y han decidido dejarlo reinar en sus corazones, de aquellos que siguen gobernando sus propias vidas a su antojo y que se resisten a este señorío de Cristo, viviendo sus vidas en pecado diario y constante. No hay diferencia más que de esto. Y estos somos los que hemos aceptado la salvación en Cristo Jesús. Y finalmente que su reino va a ser de generación en generación, como leímos en este versículo 30, que dice: la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Efectivamente será contado de Jehová hasta la postrera generación. El Salmo 102, 12, leemos: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Esto también es algo sorprendente en el Evangelio. Generación tras generación se ha ido predicando el Evangelio. Cuando los primeros apóstoles empezaron a compartir el Evangelio entre el pueblo de Jerusalén, frecuentemente fueron hostigados por las fuerzas religiosas de su época. En una ocasión que los agarraron a ellos, les dijeron: ¿no les dijimos que no hablasen más en este nombre de Jesús y lo han llenado por todo Jerusalén? Y además nos han echado sobre nosotros la sangre de ese hombre. Cosa que así había sido. Pero hubo un hombre sabio, Gamaliel, que los reúne a todos ellos del concilio y les dice: miren, señores, si esta es una obra de hombres, se va a desvanecer, como lo hemos visto con otros que se han levantado diciendo que son algo especial o alguien. Pero si esta es una obra de Dios, tengamos cuidado. No sea que nos encontremos luchando contra Dios. Y después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre del Señor Jesús y los pusieron en libertad. Y vieron cómo ellos gozosos se tuvieron de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y no fueron intimidados a causa de esa violencia recibida en sí mismos, en sus propios cuerpos, sino que continuaron predicando el Evangelio a todo lugar, porque como bien les dijeron: señores, es preciso obedecer primero a Dios que a los hombres. Y se dedicaron a compartir el Evangelio, y por mucho que lo han querido sofocar a lo largo de la historia, matando a creyentes, quemando las Biblias, hasta la fecha prevalece el Evangelio, porque no es una obra de hombres, es la obra de Dios en el corazón de cada hombre. Y esa es la obra que Dios también quiere desarrollar en nuestras vidas en la actualidad y a través de nosotros en los corazones de las personas que nosotros conocemos. Porque este Evangelio será predicado en toda la tierra. Se tiene que predicar hasta que el Señor regrese, hasta el fin de los tiempos. Y esto es lo que dice el versículo 21 de este salmo. El versículo 31, perdón. Dice: vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. ¿Por qué? Porque solamente Él es quien da la salvación.
por siempre será predicado este Evangelio de Cristo, porque no hay otra forma de que el hombre se salve. Si existiera otra posibilidad de salvación para el hombre, seguramente esa es la que se predicaría en el poder de Dios, pero no la hay. Dice en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvados, más que en el nombre de Cristo. Ninguno más. Nunca ha existido un hombre como Cristo, el Hijo de Dios, que nunca haya cometido pecados. De hecho, en Eclesiastés 7:20 leemos que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe. Solamente en la historia ha existido un hombre, y ese es precisamente Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió por nosotros para poder lograr nuestra salvación, nuestra reconciliación con Dios, y en su nombre darnos vida eterna. Si ya lo tienes, déjalo reinar. Si no lo tienes, no dejes que pase más tiempo. Al leer este salmo, deberíamos ser instados a cantar victoria en el nombre de Cristo. De hecho, en la Escritura dice: mas gracias dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Él podemos tener victoria y debemos cantar victoria en nombre de Cristo, porque en cada generación siempre habrá algún pueblo que lo alabe en esta tierra. De generación en generación será alabado su nombre. Es importante la alabanza a Dios. Escuchaba la historia de un misionero chino que se sentía muy desalentado y deprimido por diferentes pruebas que le había tocado enfrentar en aquella época y en ese lugar donde le estaba predicando la palabra del Señor. Al ir caminando por una calle encontró en un templo chino un letrero que decía: busca alabar a Dios. Esto lo habían puesto para tratar de alentar la vida de estos campesinos chinos, para que fueran animados a abandonar su timidez natural y se levantaran a alabar al Señor. Pero él lo tomó como un mensaje personal y empezó a buscar razones para alabar a Dios. Y en todos sus hallazgos encontró muchísimas razones para alabarlo, y esto quitó completamente su depresión y su desaliento, y se transformó en nuevas fuerzas para servir al Señor. Hay muchas razones para alabarlo. Si tú ya eres un hijo de Dios y te sientes deprimido, yo te aconsejaría que tomaras una hoja, un bolígrafo, y empezaras a anotar una tras otra las bendiciones que has tenido en tu vida después de haberlo conocido. Y eso te va a llevar quizá a las lágrimas, para alabar a Dios por tantas bendiciones. Y esto va a renovar profundamente tus fuerzas para seguirle sirviendo hasta que Él decida regresar por nosotros. Si todavía no es tu Señor y quieres hacerlo, aunque hicimos una oración la vez pasada, yo quisiera hacerla nuevamente contigo. Pues en la Escritura dice que tenemos que arrepentirnos y convertirnos a Dios para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio o de reconciliación o restauración. Somos exhortados a un arrepentimiento, pero tiene que ser completamente voluntario, sin mediar ningún interés, sino solamente respondiendo a ese gran amor que Dios tuvo por ti en la cruz. Así es que vamos a darle gracias a Dios por este estudio, por este salmo que estamos concluyendo el día de hoy. El próximo domingo veremos el Salmo 23, un salmo que muchas personas han memorizado y que está presente en el corazón de casi todos los creyentes. Pero si quieres ahora iniciar una nueva vida en Cristo,
repítele con él esas palabras a Dios. Vamos a orar. Padre bendito, el hecho de saber que tú diste tu vida por nosotros es algo que nos cuesta trabajo entender. La forma como nos describes en este Salmo 22, todo lo que significó ese sacrificio, todas las batallas, las luchas, todo lo que tuviste que soportar en la cruz por nosotros, seduce nuestros corazones al grado de quererte rendir nuestras vidas. Te damos gracias por este salmo, Señor, y te alabamos por todo lo que nos dices en los evangelios, de lo que significó la cruz y de la forma que significó para Cristo y para ti. Y todo lo hiciste por amor a nosotros. Gracias por tu amor, Señor. Y si hoy quieres aceptar la salvación en Cristo Jesús, solo repítele estas palabras a Él dentro de tu corazón. Sí, Dios, realmente es enorme el sacrificio que hiciste. Fue enorme tu demostración de amor. Y lo hiciste porque tú sabías que no hay otra forma en la que yo podría reconciliarme contigo. Señor, estoy arrepentido de haber vivido mi vida a mi antojo, en mi orgullo, en mi egoísmo, que si bien te tenía en mis labios tu nombre, realmente no era una vida en mi corazón. Pero Señor, hoy estoy arrepentido, hoy deseo levantarme del trono de mi vida para rendirme a ti, Señor. Y por medio de este arrepentimiento, yo quiero apropiar la sangre preciosa de Cristo, que en este momento me perdona de todos mis pecados. Gracias, Dios, por tu perdón. Ahora, Señor, te pido que pases a morar a mi corazón para que tú te sientes en el trono de mi vida a gobernarla y a dirigirla en tu bendito poder. Gracias, Dios, por la hermosa salvación que tú me das en Cristo Jesús. Amén. Si tú lo has invitado, déjalo vivir tu vida. Déjalo ser el Señor de tu vida. Empieza a leer su palabra para que conozcas cuál es su voluntad. Y cada vez que te enfrentes a algún reto para obedecer algo que Él te pide, pídele a Dios en oración que en el poder de su Santo Espíritu te dé la victoria. Una victoria que lo glorifique sobre tu naturaleza carnal, que se manifieste tu vida espiritual. Y esto en el poder de Dios que glorifica a Dios. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente domingo. Y primero Dios, nos vemos el próximo domingo para estudiar el Salmo 23. Si pueden leerlo, sería de gran bendición para que también pudieran aprovechar más todas esas enseñanzas. Así es que el Señor los bendiga y primero Dios, continuamos viéndonos el próximo domingo.